Buen día. Buen día. Dios le bendiga. Como han de recordar, estamos... ¿es posible que me prendan las luces aquí? Tengo más de 40 y ya no leo muy bien. Gracias. Como han de recordar, estamos en esta serie que tiene que ver con el tema de avivamiento. Hoy el tema es la vida llena del Espíritu, el poder de Dios en tu vida. Y estamos llevando este tema, esta serie de prédicas, tomando como referencia el material de estudio Conociendo a Dios de Nancy DeMoss, creo es el apellido. Y en el tema de hoy, nuestro pasaje bíblico central se encuentra ahí en Gálatas capítulo 5, verso 16. Gálatas 5, verso 16, el cual dice, Reina Valera, andad en el Espíritu. ¿Sí ya lo encontró? ¿Y qué dice? Gracias. ¿Qué dice la siguiente frase? La versión Nueva Traducción Viviente dice el mismo pasaje de esta manera: dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Desde el momento de nuestro nuevo nacimiento hasta que vayamos al cielo, el Espíritu Santo está involucrado de manera activa en cada dimensión, en cada área de nuestra vida. El Padre Celestial nos diseñó para vivir unidos al Espíritu Santo. De hecho, no podemos vivir la vida cristiana apartados del Espíritu Santo. Se nace de nuevo en cuanto el Espíritu Santo nos ha convencido de juicio, de pecado, de justicia. Y Él trae arrepentimiento a nuestra vida y pone el don de la fe en ti y en mí. Y a partir de ese momento, el Espíritu Santo empieza una obra transformadora. Y es de lo que esta mañana el Señor nos va a hablar. Incline su rostro así como está. Padre, hemos entonado estos cantos, hemos alabado y adorado tu nombre, pero ahora nos disponemos a escuchar tu santa palabra. Espíritu Santo, convéncenos de esta palabra que está en tu santo libro, que tú mismo inspiraste, y que podamos ser hacedores de esa palabra. Señor, que para nada ocurra lo que a veces los abuelos decían, que las cosas entran por un oído y salen por el otro. Que eso no ocurra con tu santa palabra. Que entre por un oído y se quede en nuestro espíritu y provoque aquello para lo cual tú enviaste esta palabra esta mañana. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. La madurez cristiana no se obtiene por tratar de esforzarse más. La madurez cristiana no se obtiene por hoy voy a levantarme a las 5 de la mañana y voy a orar más. No se trata de eso. Dios no nos ha dejado solos frente a la perspectiva de una vida abundante para que tratemos de encontrar el camino por nuestra propia cuenta. Un cristiano nacido de nuevo
no está desorientado. Si está desorientado es porque no ha entendido, número uno, que el Espíritu Santo está con él. Número dos, que la santa palabra está al alcance de él o de ella para ser guiado, para transitar en la vida y enfrentar cualquier situación, cualquier circunstancia, cualquier cosa que se presente en la vida. Llámese aflicción, llámese enfermedad, llámese tentación, llámese pruebas, y llámese incluso reacción de cada uno de nosotros ante esas situaciones. El Espíritu Santo nos guía, pero también es nuestro compañero. Es muy trillado el tema de que el mejor amigo del hombre es el perro. Yo no creo eso. La Santa Biblia no dice eso. Si lo dijera, yo lo creyera, pero no lo dice. Algunos dicen que el mejor amigo es Jesucristo y hay razón, hay sustento bíblico. Pero si ustedes recuerdan, Jesús ascendió a los cielos y dijo: enviaré, el Padre enviará al mejor compañero que podrán tener, y ese se llama Espíritu Santo. Eso dice la Biblia. Y el Espíritu Santo fue enviado desde el cielo para guiarnos a casa, para guiarnos con el Padre a una eternidad fabulosa. Él nos capacita para obedecer a Dios, nos da la fortaleza para llegar a ser como Jesucristo. Esa es la meta del Espíritu Santo, que tú y yo, que usted y yo seamos conforme a la estatura del varón perfecto, y ese es Jesucristo. El Espíritu Santo nos llena con poder sobrenatural para llevar a cabo su obra y ser sus testigos hasta lo último de la tierra. Debemos, por lo tanto, aprender a escucharle, aprender a seguirle, aprender a confiar en su poder y aprender a caminar en su plenitud. Repartí algunos papelitos a algunos hermanos y por favor, Arturo, si nos puedes leer el Salmo 139, versos 7 al 12. ¿A dónde me iré de tu espíritu? No hay manera de esconderse de Dios. Por favor, hermano Amancio, Juan 14. Gracias. El mundo no le puede conocer, pero aquellos que han nacido de nuevo le conocen y son guiados a toda verdad por el Espíritu mismo. El último pasaje, 1 Corintios, hermana Gloria, por favor.
Gracias. Observe el verso, o ponga atención a este verso. Verso 10 de 2 de Corintios, capítulo 2. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. ¿Quién conoce aún lo profundo de los pensamientos, del actuar, de todo ese amor de Dios? De acuerdo a lo que acabamos de escuchar. El Espíritu de Dios. Y ese Espíritu que conoce todo fue enviado como nuestro compañero, como nuestro acompañante para siempre, para revelarnos toda la verdad. Los filósofos andan buscando y han buscado toda su vida la verdad. Y cuando la encuentran aquí, termina su andar divagando, porque solo aquí en este santo libro está la verdad. Dios está constantemente con sus hijos a través de la presencia del Espíritu Santo. La palabra griega para ayudador es parakletos y describe a uno que viene al lado de otro para ser su defensor, ser su intercesor y ser su consejero. Estas son tres aspectos que el Espíritu Santo está haciendo en su vida y en mi vida: ser un defensor, ser un intercesor y ser un consejero. En el Nuevo Testamento la misma palabra es ocasionalmente traducida como consolador. El Espíritu Santo no es una cosa, Él es una persona divina que es parte de la Trinidad. Él es Dios como Jesús es Dios y es coigual con el Padre. Si usted recuerda, hace algunas semanas o yo creo ya meses, vimos o me tocó compartir el tema el Espíritu Santo es Dios. Y en aquella ocasión el Señor nos recordó, de acuerdo a la Biblia, diversos pasajes que nos aseguran y nos revelan esta gran verdad. El Espíritu Santo es Dios mismo, como parte de esa Trinidad. Ponga atención, no busque de dónde va a salir lo que va a escuchar, pero escuchemos esta historia de fe de esta mujer. Aunque mis padres eran cristianos practicantes, el ambiente de nuestra casa se caracterizaba por las luchas, la ira y la rebelión. Desde donde puedo recordar, he experimentado una lucha con la depresión. Durante mis años de juventud, mi amargura fue incrementada por disgustos y relaciones fallidas. Cuando me casé y tuve hijos, descubrí que prácticamente cada área de mi vida estaba afectada negativamente por la amargura y el dolor. La paz, el gozo y el contentamiento siempre parecían estar más allá de mi alcance. Luchaba por hacer frente a la vida y mis responsabilidades. Y llegó un punto cuando apenas era capaz de funcionar. En las mañanas, lo único que podía hacer era levantar a mis niños y vestirlos. Algunos días ni siquiera podía salir de la cama. Sin embargo, como mi esposo tenía una posición prominente en la iglesia, usualmente me las arreglaba para ir los domingos. Me asombra la forma en que el orgullo me permitía hacer eso solo con el fin de mantener las apariencias de que todo estaba bien. Pero dentro de nuestras cuatro paredes en nuestro hogar, yo me estaba derrumbando. Mi esposo y mis hijos tenían que soportar el peso de mis arranques de ira, de rabia, de enojo y una depresión crónica. Como resultado de mi irritabilidad emocional,
Nuestros hijos empezaron a crecer en un hogar muy parecido al mío. Me sentía desesperada. Había llegado a la conclusión de que si esto era la vida, y así parecía, entonces no la quería. Simplemente no veía ningún propósito para seguir adelante. Mi esposo, que parecía ser todo lo que yo no era, estable, consciente, organizado, hacía todo lo que podía por satisfacer mis necesidades y ayudarme. Empecé a ver un psiquiatra cristiano, el cual me recetó algunos medicamentos para tratar mi depresión. Cuando esto no pareció ayudar, buscamos a otro psiquiatra y probamos una medicación diferente. Recibí mucha solidaridad y comprensión. Hicimos diversos ejercicios diseñados para ayudarme a sanar mi dolor y esos recuerdos dolorosos, pero nada parecía ayudarme a cambiar. Varios meses y muchos dólares más tarde, Dios trajo a nuestra iglesia una cruzada de avivamiento. Mientras el equipo ministraba y enseñaba la simple verdad de la palabra de Dios, empecé a darme cuenta de que yo no era solamente víctima de las personas y de las circunstancias que me habían lastimado, sino que también yo era personalmente responsable de la forma en que había escogido responder a esas heridas. Durante años había culpado a mi familia y a los demás de mi depresión y mi irritabilidad de arreglármelas en la vida. Pero Dios me abrió los ojos para que me diera cuenta de que muchas de las cosas que yo llamaba mis problemas eran realmente pecados contra un Dios santo. Conscientemente había violado su palabra a través de mi amargura, falta de perdón, descontento y negándome a dar gracias en todo. Dios empezó a mostrarme la repugnante raíz de egoísmo en mi vida, centrada en mi yo, con todas sus diferentes caras: autocompasión, introspección, autocondenación, egocentrismo, autodefensa, y así continuaba la lista. Yo. Esa era la raíz de todos mis problemas mentales y emocionales. Qué liberación fue el darme cuenta de que las circunstancias de mi pasado no me habían hecho lo que yo era, solo me habían revelado la profunda raíz de egocentrismo que necesitaba llevar a la cruz. Solo entonces pude cambiar mi ser amargado e implacable por la vida de amor, sacrificio y perdón de Jesucristo. Durante una gran parte de mi vida, yo sabía que caminar en el Espíritu, pero nunca me apropié del poder de la cruz, lo que en verdad me podía salvar del dominio del pecado y el egocentrismo. Me había apropiado de la sangre de Cristo para liberarme de la condena del pecado, pero nunca me había apropiado del hecho de que la cruz me libera del poder del pecado sobre mí. Ahora puedo testificar que la realidad de caminar en el Espíritu es entregar el control de mi vida a Cristo, y de esa forma puedo experimentar su poder y su libertad. Muchas gracias, hermana. Qué tremenda situación, ¿no? ¿Qué no le ayudó a esta mujer? En su testimonio podemos ver algunas cosas. Una de ellas, no le ayudó la medicina, no le ayudó la ciencia, no le ayudó los medicamentos o incluso algunos ejercicios, dice ella. ¿Qué sí le ayudó? Yo veo al menos 4 cosas. Una de ellas, Dios empezó a mostrarle la repugnante raíz de egoísmo que había en su vida. ¿Es usted egoísta? Lo segundo que vemos que le ayudó a esta mujer fue que fue liberador darse cuenta de que las circunstancias de su pasado no le habían hecho lo que ella era.
solo le habían revelado la profunda raíz de egocentrismo que necesitaba llevar a la cruz. Y es que cuando hablamos con Dios de eso que está mal en nosotros, Él inicia un proceso de liberación. ¿Cuántas veces has ido con Cristo y has hablado de tu egoísmo, de tu amargura, de tu sentimiento desagradable y repugnante, y se lo has expresado así abiertamente? ¿Qué ocurre después de eso? Liberación, sanidad interior, libertad espiritual. Lo siguiente que veo en esta mujer que le ayudó fue que durante gran parte de su vida ella sabía que debía caminar en el espíritu. Ojo, ella es una cristiana. Ella ya sabía que debía caminar en el espíritu, pero nunca se apropió del poder de la cruz, lo que en verdad le podía salvar del dominio del pecado y del egocentrismo. Y lo tercero que ella dice, o lo último que ella dice, es más profundo todavía. Usando las propias palabras de ella, ella cita: me había apropiado de la sangre de Cristo para liberarme de la condena del pecado, pero nunca me había apropiado del hecho de que la cruz me libera del poder del pecado sobre mí. ¿Sí entiende esto? Cuando atrapan a alguien, lo van a meter en la cárcel, lo enjuician, lo condenan, lo primero que hace un policía es ¿qué le ponen en las manos? Las esposas. Eso le imposibilita hacer diferentes cosas o casi nada. Y después de que lo enjuician, le dan una ¿qué? Una condena. Esta mujer dice: me había apropiado de la sangre de Cristo para liberarme de la condena del pecado. ¿Cuál es esa condena? La segunda muerte, dice la Biblia, que nos libra que nos asegura la eternidad. Así que esa mujer ya es cristiana, pero anda en su vida como cristiana, ¿qué? Atada, imposibilitada para vencer el pecado. Se la pasa hablando de los vecinos, de que compraron un coche nuevo, o de que le cae mal no sé quién, o trae tanta amargura en su vida que no se aguanta ni ella misma o ni él mismo. Y se dice cristiano o cristiana, pero sigue atada o atado. Fíjese lo que dice aquí: pero nunca me había apropiado del hecho de que la cruz me libera del poder del pecado sobre mí. ¿Y qué es eso? Liberación espiritual para fluir en bendición para otros y para mí mismo. Cuando el Espíritu Santo no está conmigo, me arruino yo mismo y arruino a otros. Juan 7, versos 37 al 39 nos dicen lo siguiente: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Versículo 39 dice: esto dijo del Espíritu que había de recibir o habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Usted ya ha creído en Cristo Jesús? ¿No le oí? Entonces recuerde que usted ya tiene el Espíritu Santo en su vida, como ayudador, como defensor, como intercesor y como consejero. El Dios creador del cielo y la tierra, el Todopoderoso, está con usted y en usted. ¿Hay algo imposible para Dios?
Entonces, ¿por qué rayos a veces decimos que no podemos con algo si Él vive en nosotros? No puedo vencer el pecado del chisme. No puedo vencer el pecado de la pornografía. No puedo vencer el pecado y la lista está enorme. Aún vivimos en la carne, alguien va a decir. Tiene razón. Pero ya ha sido prometido. Ya es un hecho. En el momento en el que usted nace de nuevo, el Espíritu Santo está con usted. Y el Espíritu Santo es el mismo que el Dios Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra, está con usted y en usted. ¿Por qué a veces se nos dificulta vencer un pecado? Porque no somos guiados por el Espíritu Santo. Porque no aprendemos a escuchar la voz del Espíritu Santo. Porque no consultamos lo que el Espíritu Santo ya habló y sigue tan vigente que miles de personas siguen siendo transformadas por esta santa palabra. ¿Qué hace el Espíritu Santo en la vida del creyente? Jesús dejó claro que el trabajo principal del Espíritu Santo no era glorificarse a sí mismo, sino colocar la atención en Cristo y hacernos conocer su verdad. En Juan capítulo 16, versos 13 al 14 está escrito: cuando venga el Espíritu de verdad, y ya está el Espíritu de verdad, porque Jesús ya ascendió a los cielos. En el libro de Hechos vemos que el Espíritu Santo descendió sobre aquellos que estaban reunidos, hablaron en diferentes lenguas y el Espíritu Santo se quedó para siempre. La palabra dice que vendrá un tiempo que será recogido, pero eso todavía no ha llegado. Estamos en el tiempo de la gracia. Juan 13 sigue diciendo, 16, verso 13: Él nos guiará a toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro, dice la versión NTV. Verso 14, él dice: me glorificará porque les contará todo lo que reciba de mí. Jesús le da al Espíritu Santo y el Espíritu Santo le da a usted. ¿Cuándo fue la última vez que tomó tiempo a solas con Jesús? No esos 30 segundos que oró por el desayuno ni por la cena. No, eso no son tiempo a solas con Jesús. Eso es solo un tiempo de gratitud. ¿Cuándo fue la última vez que pasó tiempo a solas con Jesús? ¿Cuándo fue la última vez que usted agarró su Biblia y no solo la subrayó, el texto tan bonito y tan hermoso, sino que lo leyó y lo escudriñó y encontró una palabra ahí y dijo: no entiendo qué significa esa palabra? Se fue a un diccionario o le preguntó a alguien y le dijo: oye, ¿qué significa esa palabra? Y entonces entendió, y tal vez usted fue más allá y dijo: Espíritu Santo, revélame, enséñame qué dice esta palabra, porque tú eres el autor de esto, así que háblame. ¿Cuándo fue la última vez? Si usted no tiene una vida devocional diaria, continua, frecuente, usted se está perdiendo de escuchar la voz del Espíritu Santo. Usted se está perdiendo de la fuente de agua viva. Usted se está perdiendo la oportunidad de enfrentar sus problemas, sus situaciones emocionales, sentimentales y cualquier otra situación que tiene que ver con el carácter, con las emociones, con todo lo interno del hombre y de la mujer. Se está perdiendo la oportunidad de saber enfrentar eso con el poder del Espíritu Santo. Si usted no tiene una vida devocional, es tiempo de empezarlo ya. Porque si no, entonces va a seguir siendo un cristiano mediocre. Dicen algunos jóvenes de mi tiempo: vas a ser Delmont
del montón. Cristo viene por una iglesia, por un remanente que Él ha tenido en su mano. No viene por los del mundo, aunque te digas cristiano, aunque prediques aquí o en donde sea. Si tú eres un cristiano mediocre, si eres un cristiano que no camina guiado por el Espíritu Santo, eres del mundo. O como dice Apocalipsis, o eres frío o eres caliente. Pero si eres tibio, y los tibios son los que conocen ya la verdad, pero no se deciden si son fríos o si son calientes, y esos serán vomitados, dice el Apocalipsis. Octavius Winslow dice lo siguiente: el creyente no puede avanzar un paso sin el Espíritu, no puede lograr una victoria sin el Espíritu, no puede existir un momento sin el Espíritu. Así como lo han necesitado desde el principio, lo necesitará en toda su trayectoria por la tierra. Mire qué tan importante es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está involucrado activamente en nuestra salvación. Jesús dijo: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Juan 16:8. Es el Espíritu Santo quien nos guía hacia la fe en Cristo, convenciéndonos primeramente de nuestra maldad. Después de que nacemos de nuevo, es el Espíritu Santo quien garantiza nuestra provisión delante de Dios. Romanos 8:16 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y eso es genial. Si en algún momento usted de depresión, de dificultad, se pone ahí todo deprimido y todo apachurrado y dice: ay, no, nadie me quiere. Ay, nadie me peló en la iglesia, nadie me saludó. Ay, ese ay lo sume hasta el fondo de no sé dónde. Pero si usted recuerda que usted es hijo de Dios, ¿qué más necesita? ¿Qué más necesitamos? Efesios dice que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Necesita una bendición más? Esa garantía de que somos hijos de Dios es en la base de nuestra victoria en la batalla contra el pecado, en nuestro entendimiento de las cosas espirituales y en nuestra meta de parecernos más a Cristo. Esa garantía nos permite ver todo eso. ¿Somos hijos de Dios? Tenemos victoria en la batalla contra el pecado. Tenemos entendimiento de las cosas espirituales. Tenemos o caminamos hacia una meta de parecernos más a Cristo. Una vez que nos convertimos en hijos de Dios, entramos en un proceso llamado santificación. Este proceso continúa hacia el día en que partamos al cielo. Eso también es obra del Espíritu Santo. Primera de Corintios capítulo 6 verso 11 dice: ¿acaso no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se equivoquen. Y empieza a mencionar varias cosas tremendas. Pero luego se salta en la parte del verso 10 donde dice: y eso eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Sabe cómo le ve Jesús a usted y a mí? Impecable. Impecable. Así le ve Jesús. Si usted ha puesto su fe en Él, si usted camina en la verdad, Jesús le ve impecable. De tal manera que usted muere ahorita y se presenta ante el Padre, Jesús sale a su encuentro y le dice: bienvenido, Padre, este o esta fue lavada con mi sangre porque creyó en mí.
este o esta ha sido justificado o justificada. Y ha sido santificado o santificada. ¿Y el Padre qué cree que va a decir? Pásale, estamos esperando. Ahora mismo. Ahora mismo. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13 dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a ustedes, hermanos amados por el Señor, de que Dios los haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. La santificación es un proceso en el cual somos transformados para parecernos más a Cristo. Hay una referencia bíblica del Padre o Jesús mismo trabajando en un taller de orfebrería o de barro, y la pieza que está ahí Jesús trabajando es usted o yo, y nos está formando. El Padre, el Espíritu Santo está formándonos y tiene aquí la figura del varón perfecto, Jesucristo, y el Padre está acá trabajando y el Espíritu Santo está diciendo cómo hacerlo. Este proceso de santificación no siempre es fácil, o mejor dicho, no es fácil. Aquellos que son cristianos por un tiempo sabemos que estamos en una batalla espiritual. El mayor enemigo, Satanás, que es enemigo de Dios, busca ganar tu lealtad. Un día fuiste de él y te le escapaste de sus manos por la sangre del Cordero, por la obra que Jesús hizo en la cruz. Y Satanás buscará tu lealtad tal y como la tuvo antes. El segundo enemigo es el mundo, el sistema del mundo en el que vivimos, el cual lucha contra todo lo que es bueno. Pero tenemos un tercer e igualmente feroz enemigo en nuestra vida, que no es externo, este es interno. Y como hijos de Dios que somos, hay una guerra constante en nuestro interior. Es una batalla entre nuestra carne natural y la presencia del Espíritu de Dios en nuestra vida. Y los dos están estire y afloje, estire y afloje. El Espíritu Santo te dice: el domingo es el día escogido para Dios. No trabajes ese día, apártalo. Y la carne te dice: te acaban de ofrecer una excelente oportunidad de trabajo e incluye trabajar en domingo. Va a tener más salario, más prestaciones, y tu carne dice: eso me gusta. Y por allá van algunos. Gálatas 5:17 dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagas lo que quieres. Nuestra carne, con todos sus deseos, pensamientos, valores y comportamientos, es torcida, es corrupta y opuesta a Dios. ¿Qué es lo que impide que yo pida perdón a otro? Mi carne, mi orgullo. ¿Qué es lo que impide que yo otorgue perdón a otros? Mi carne, mi orgullo. Es el Espíritu de Dios que vive en nosotros que realiza el proceso de transformar nuestros deseos pecaminosos en santos. Pero nuestra carne es poderosa. Más bien tratará de prosperar, de florecer antes que morir. Por un lado sentimos como que somos jalados hacia la obediencia, la justicia, y por otro lado sentimos que somos llevados en un sentido contrario para saciar los deseos de nuestra carne. Este año en Proyecto Culiacán, que pasó ya en enero, febrero, me sorprendió algo. Nos estamos enfocando en poner los recursos bíblicos en los celulares de los jornaleros. Me sorprendió algo. Muchos de ellos consultando pornografía. Algunos de ellos, cuando nos daban su celular y poníamos los recursos a través de una memoria, a través de un módem de Wi-Fi,
y poníamos ahí la película de Jesús y teníamos que abrir el explorador para conectarnos al módem a través de Wi-Fi, algunos de ellos se daban cuenta y decían, ¿sabes qué? Mejor deja que yo lo haga. Bueno, pues hazlo tú. Pero luego no podían y tenían que volver y decir, ¿sabes qué? Sí, ayúdame. Y cuando veíamos el explorador de internet, ¿qué creen que veíamos? Un cochinero. Y eso mismo pasaba con niños. El celular era del papá, pero el niño lo usaba. La carne está ahí jalándonos. Y el Espíritu Santo está diciendo, no, mira, hijo, es por acá. Renuncia a eso. Pide perdón. Doblégate, humíllate ante la poderosa mano de Jehová y serás exaltado cuando fuere su tiempo. En las Escrituras, la palabra carne describe el estado natural del ser humano que vive apartado de Dios. Aun cuando una persona recibe a Cristo y es nacida de nuevo por el Espíritu de Dios, esa persona todavía sigue bajo la influencia de las limitaciones de la carne, y esto será así hasta que su cuerpo terrenal sea reemplazado por un cuerpo celestial. La lucha con la carne no se va a acabar. No hay cristiano perfecto. Pero sí hay cristianos que van de gloria en gloria, porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Efesios 5:8 dice, porque en otro tiempo eran tinieblas, hablando de nosotros, mas ahora ustedes son luz en el Señor. Por lo tanto, andad como hijos de luz. No pasa nada si ayer me fui al antro, hoy vengo a la iglesia, no pasa nada. Ayer me fui a una reunión de jóvenes, me tomé 2 cervezas y otras cosas, no pasa nada. No pasa nada. ¿Estás seguro? Escuchar música del mundo, no pasa nada. La letra tan pervertida hoy en día, en mis tiempos dábamos temas de joven me refiero, dábamos temas y conferencias acerca de mensajes subliminales en la música. Hoy en día es tan notorio la letra de las canciones. No pasa nada. No, la carne solamente la estás alimentando. Cuando el Espíritu Santo te está diciendo, andad como hijos de luz. Gálatas 5:16 y 25 dice, por eso les doy este consejo, dejen que el Espíritu Santo guíe su vida. ¿Por qué? Porque yo no puedo guiarla, tú no puedes guiar tu vida, pero hay alguien que sí puede guiar su vida y mi vida, y se llama Espíritu Santo. Y no complazcan los deseos perversos de su naturaleza carnal. El verso 25 dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Eso dice la Reina Valera 60. Y la versión de Palabra de Dios para Todos dice, ya que el Espíritu nos da vida, ¿por qué es usted nacido de nuevo? ¿Por qué tiene vida espiritual? Por el Espíritu. Y si Él te dio vida espiritual y te está permitiendo gozar la vida de una manera muy diferente, porque ahora el Dios Todopoderoso está en tu vida y con tu vida, ahora dice, debemos dejarlo que Él nos guíe, dice esta versión del verso 25. Si Él nos dio vida, deja que Él te guíe. En estos pasajes que ya leímos, Gálatas 5:16 y Efesios 5:8, Pablo desafía a los creyentes a ceder el control de su vida al Espíritu Santo. No solamente en algunas circunstancias, sino en cada momento de su vida. ¿Cómo cedemos el control al Espíritu Santo? Digamos algunas cosas prácticas. Alguien allá dígame, ¿cómo cedemos el control al Espíritu Santo?
No lo oí, perdón. Estando en constante comunión con Dios, sí. ¿Qué más? Seamos más prácticos todavía. Sí, pero seamos más prácticos todavía. Apagando la televisión. ¿Qué más, por favor? Haciendo bien nuestro trabajo, sí, pero seamos más profundos todavía. ¿Leyendo más la Biblia y qué? Sí. Vayamos más profundo. Usted lo sabe. Sea más práctico. Varones, vamos por la calle. Nos topamos con una chica lindísima. Te vas con tu cuello de tal manera que los ojos se le pegan a la chica. ¿O qué haces? Hay varones aquí, yo los veo. ¿Cómo ceder el control al Espíritu Santo? Seamos prácticos, ustedes lo saben. No esperen que una hermana conteste, por favor. Esta es una pregunta para ti y para mí como varón. ¿Dónde está? Voltear hacia otro lado, sí, pero ¿y si no puedo? Si ya el cuello hasta se me dobló. Ya tengo un esguince en el cuello. ¿Cómo puedo ceder el control al Espíritu Santo en una situación como esa? Haciendo una oración en ese momento. No necesitas ponerte de rodillas y Señor, en el nombre de Jesús, sujeta mis ojos, Señor. Yo creo que ya se lo he contado 2 o 3 veces y se lo voy a contar otra vez. Estando en el cine, un adolescente, viendo X película, apareció una escena erótica. Y este adolescente, como buen cristiano, hizo una oración. Padre, ayúdame, dame dominio propio. Y el Espíritu Santo le dijo, ya te lo di, solo úsalo. ¿Qué rayos haces en esa película? Salte de ahí. A veces queremos que el Espíritu Santo se aparezca en una persona como Jesús y nos tome de la mano y nos diga, salte de ahí, no vayas para allá, no veas eso, enséñale a tus hijos que ese programa habla de brujería. A veces queremos que así sea la cosa, pero el Espíritu Santo es tan real que nos está diciendo. Pasé 4 años con un traumatólogo por un problema que tuve en una pierna que me fracturé. Y se le compartió y llegó un momento donde el traumatólogo me dijo en una cita, sabes, pasó algo interesante este fin de semana. Mis hijos estaban viendo una película de terror y yo me enojé muchísimo. Es algo que siempre les hemos dejado ver. Y me metí a mi dormitorio y me puse a orar y estuve enojado. Y mi esposa se dio cuenta y vino conmigo. Me dijo, ¿y ahora tú? ¿Qué te pasa? Y le tuve que decir, ¿sabes qué? Esa película está mal. Y empecé a decirle todo lo que yo estaba viendo en esa película. Y está afectando o va a afectar a nuestros hijos. Mi esposa vino y agarró y apagó la tele. Les estoy hablando de alguien que apenas empezaba a ser creyente. ¿Cuántos de ustedes han empezado a ser creyentes esta semana? ¿Hay alguien aquí que tenga una semana de creyente? ¿Un mes de creyente? ¿Un año de creyente? Si tienes más de un año de creyente, hay cosas que te has estado perdiendo. Si esto que el Señor nos ha estado hablando te está recordando, te está refrescando, te está hablando cosas que habías ignorado, es tiempo de retomarlas. Es tiempo de ser avivados. Cada vez que decimos sí a la carne y no a Dios, contristamos su espíritu y le damos mayor control a la carne sobre nuestra vida. Spurgeon dijo, bendito Espíritu del Señor, perdónanos por tanto desprecio hacia ti, por olvidarnos de ti,
por nuestra orgullosa autosuficiencia, por resistir tus influencias y apagar tu fuego que encendiste en nosotros. De la misma forma, todo acto de obediencia o sometimiento a Dios nos coloca más y más bajo el control del Espíritu Santo y libera su poder en nuestra vida. Obediencia a Cristo Jesús, obediencia a este santo libro. Esta simple verdad es fundamental para andar en el Espíritu, simplemente obedeciéndolo a Él en cada momento del día. Tengo una aplicación en mi celular que me dice cuánto tiempo paso en una aplicación, a qué horas la abrí. Me trae bien checadito. Y hay algo que me propuse, que las estadísticas de esta aplicación revelen que agarro más la aplicación de la Biblia que otras aplicaciones. Si esas cosas usted no las medita, las mastica y dice, tengo que hacer algo con mi vida. Esta cosita que es fabulosa no puede estar controlando mi vida, mi tiempo, mi efectividad en mi trabajo, mi efectividad como esposo, mi efectividad como padre, mi efectividad como siervo de Dios. Esta cosa no va a controlar mi vida. ¿Qué está controlando tu vida? Cuando pequemos, y vaya que lo vamos a hacer, debemos ser prontos para confesar nuestro pecado. Si usted se espera todo el día para confesar su pecado de la mañana, porque resulta que en la noche es cuando tiene su tiempo devocional, espérese un día fatal. ¿Qué nos separa de Dios? El pecado. Yo no quiero estar separado de Dios. Si he cometido un pecado, lo confieso así, porque no me interesa estar separado de Dios. El Salmo 51, David dijo, no quites de mí tu Santo Espíritu. Y mire que David no tomó esta prédica, mire que David no escuchó las enseñanzas de Jesús acerca de que el Espíritu Santo vendría y estaría con él para siempre. David no tenía eso, pero sí sabía que el Espíritu Santo estaba con él. Y él le dijo en el Salmo 51, no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Por qué? Porque él sabía que el Espíritu Santo lo conecta con Dios. Él está unido al Espíritu Santo. La próxima vez que usted peque, no deje pasar y ahí mismo, váyase al baño, váyase a donde o donde sea. Dios no está viendo la actitud en cómo pedimos perdón o cómo oramos. Dios está viendo lo que está aquí. Eso le va a permitir a usted y a mí ceder el control al Espíritu Santo sobre nuestra vida y por lo tanto andar en el Espíritu. Del Fessenfeld Jr. nos dice, la vida llena del Espíritu es una vida de obediencia a Dios absoluta, incondicional y sin cuestionamientos. ¿Quiere victoria en su vida contra el pecado? Esto es algo clave. Hijo, no andes con esa chica. No es cristiana. ¿A dónde rayos quieres ir? No, allá vas. Hija, no andes con ese muchacho. Pero es que es tan guapo y tan atractivo. Y mira el carro que tiene. Bueno, que te lleven él al infierno. ¿Estás lleno del Espíritu Santo ahora? ¿Estás lleno del Espíritu Santo ahora? Puedes estarlo. Ser lleno del Espíritu no es una clase de experiencia mística. No es una experiencia mística reservada solo para algunos.
Es un don de Dios, es un regalo de Dios que usted ya tiene. A medida que seamos llenos del Espíritu, su poder sobrenatural se libera en nosotros y a través de nosotros garantizando la victoria sobre el pecado, sobre nuestra carne y produciendo en nosotros un corazón y un carácter como el de Jesucristo y capacitándonos para el servicio y para ser sus testigos. ¿Está usted sirviendo en algo en la iglesia? Si no está sirviendo, hay algo que no ha sido liberado en su vida a través del Espíritu Santo. Si usted no está testificando a otros que usted es cristiano, o mejor dicho, si usted no está testificando que Jesucristo vino para otorgar vida eterna y perdón de los pecados, hay algo que no se ha liberado en su vida. Anda usted como la mujer de la historia. Ya recibió la sangre de Jesucristo para la condena eterna, pero usted sigue con las esposas aquí todavía. Usted no sirve, usted no testifica a otros, usted está siendo atado todavía. Usted no ha perdonado a otros, usted está siendo atado todavía. Usted no ha ido y confesado su pecado a otros, usted está atado todavía. Usted en su casa es un infierno en lugar de un cielo, usted está atado. Su trabajo no fluye porque tiene malas relaciones con los que trabajan con usted, usted está atado. ¿Qué hay que hacer? Dejar que el Espíritu Santo le guíe. Hijo, no seas tan orgulloso, reconoce que te equivocaste. Hijo, tienes la razón, pero la manera, la actitud que apesta en tu vida no es la correcta. Deje que el Espíritu Santo le hable y que podamos obedecerle. Y aún si usted dice, es que no puedo, venga ante Él y dígale, ¿sabe qué? Espíritu Santo, no puedo. Y el Espíritu Santo va a decir, sí, porque yo estoy contigo. Y podremos en el nombre de Jesús. Póngase de pie. Ya no nos dio tiempo, pero este tema todavía sigue. Sigue porque hay que hablar de los dones, o mejor dicho, del fruto del Espíritu Santo. Por favor, esta semana estúdielos, léalos. Tengo inclusive una lista del estudio de Conociendo a Dios. Y es una lista, en el lado izquierdo están las actitudes de la carne. Cosas como soy rudo, áspero, ansioso, rígido, irritable, enfocado en sí mismo, amargado, celoso, orgulloso, haragán, soportando la religiosidad o siendo un crítico. Y la lista sigue. Y del lado de actitudes del espíritu, soy de corazón tierno, amable, gentil, de corazón apacible, sacrificado, siervo, gozoso en Cristo, etc. Y esta lista es para hacer un test y ver cómo estamos. ¿Le gustaría recibirla? Le puedo tomar una foto y se la envío por WhatsApp. Y analícese. Presente la lista ahí en su próximo devocional y dígale, Señor, tú que me conoces mejor que nadie, ayúdame a cambiar esas actitudes de la carne y a tener las actitudes del Espíritu. Cerremos este tiempo pidiéndole a Dios que nos llene de su Espíritu. Y créalo, confíe en que Él lo hará. Luego dele gracias a Dios por el increíble regalo del Espíritu Santo. Ya está ahí, es un don, es un regalo. Empiece a orar.
La melodía que está entonando Yereli dice la letra: alzo mis ojos a ti. Alce sus ojos a Dios y clame, ruéguele, pídale perdón al Espíritu Santo por tantas veces que Él nos ha hablado y simplemente lo hemos hecho a un lado. Pídale perdón a Jesús porque Él, que es la fuente de agua viva, hemos dejado de beber de esa fuente. Esta mañana alzamos nuestros ojos a ti, oh Jesús. Alzamos nuestros ojos a ti, oh Padre. Alzamos nuestros ojos a ti, oh Espíritu Santo, y clamamos a ti. Sigue trabajando en nuestra actitud, en nuestro carácter, en todo nuestro interior, Señor. Sigue hablando tan claro que no podamos callarte. Sigue mostrándonos que la culpa, que la razón de estar mal somos nosotros mismos y nuestro pecado, no son los que nos rodean. Aun cuando otros nos han herido, enséñanos a reconocer que esa herida puede ser sanada si venimos ante ti, oh Dios. Alzamos nuestros ojos a ti esta mañana. A ti, Dios te busca.